La verdad es que en 1595, Zacharias Janssen, a la edad de 7 años, está jugando en el laboratorio del padre, un fabricador de lentes, Hans Janssen, y coge dos cristalitos, los pone a cierta distancia uno de otro e inventa el microscopio. Y este primer microscopio aumentaba de 6 a 9 veces, pero en los siguientes años se convierte en un objetivo impresionante, no solamente para investigadores, sino también para la alta sociedad. Y aparecen nuevas formas, nuevos colores, y Harvey descubre la articulación, Robert Hood descubre las células, y al final aparecen los, los protozoos y aparecen los espermatozoides y aparecen las bacterias y aparece un mundo nuevo, un mundo completamente nuevo. Está claro que durante estos 300 años todo el mundo entendía que dependiendo de dónde cogiéramos la muestra, si la cogíamos de la saliva o del agua de mar o del semen, pues veríamos unos bichitos o veríamos otros bichitos, unas cosas u otras. Y que esos bichitos o esos microbios o esos protozoos o eso lo que tú quieras, dependían del sitio donde los hayamos cogido. Pero como comentábamos en 1881, Louis Pasteur ingresa en la Academia de las Ciencias de Francia por su teoría germinal de las enfermedades infecciosas. A partir de ahí ya no era ese equilibrio corporal el que perdíamos, el que nos hacía enfermar, sino eran unos microbios muy pequeñitos que al que le atacaban, ese enfermaba. El problema es que ya sabéis que Luis Pasteur en principio no era médico. Su padre sirvió en los ejércitos de Napoleón. Después cuando vuelve al pueblo, ya después de las campañas, montó una curtiduría, cogió al chico, lo mandó a estudiar a París, pero la primera vez que lo manda, él vuelve porque nada más que saca un bachiller de letras, que en aquella época era considerado menor. Vuelve a irse a París, al final saca un bachiller de ciencias y un grado en químicas. Pero a él le gustaba más la pintura y le gustaba más otras cosas, pero fue muy hábil en sus relaciones sociales. Fue el protegido de la emperatriz María Eugenia de Montijo y de Napoleón III. Se casó con la hija del decano de la Universidad de Estrasburgo. Ahí entonces le dan una plaza de profesor suplente de químicas, de manera que cuando se jubila el profesor, pues él se vuelve profesor de químicas. Y ahí conoce a una persona que es Antoine Béchamp, uno de los... Ujú, vamos a ver, uno de los científicos más importantes de la época, que era profesor de farmacología y autor de la teoría del polimorfismo, que decían que estos microbios se iban adaptando al terreno que habitaban. Él dio ahí unas conferencias sobre fermentación y a esas conferencias asistió Luis Pasteur y ahí entendió un poquito esto de que esos microbios podían hacer algo más que, y sacó esta teoría de la causa microbiológica de la enfermedad. Luis Pasteur se pasó toda su vida peleándose con todos los médicos de la época que le decían que eso no era posible, principalmente con Claude Bernard. Claude Bernard era el catedrático de fisiología en aquella época en Francia, al que se le considera padre de la medicina experimental. También hizo una cantidad de experimentos muy interesantes. Él tenía la teoría del terreno y en la teoría del terreno nos decía que los microbios dependían de un terreno y que lo importante no era el microbio, sino el terreno que permitía que ese animal vivo existiera. Es decir, él nos decía que en el Polo Norte nunca vamos a encontrar leones, ahí vamos a encontrar osos y focas. Si con esto que nos dicen del cambio climático llegara allí la sabana africana, entonces sí veríamos cebras, jirafas y leones. Pero no llegarían primero las, las cebras y las jirafas, primero llegaría la sabana africana y después llegarían los animales que viven en ese hábitat que es la sabana africana. Es lógico, lleva razón. Hubo un alemán famoso en la época que era Rudolf Virchow. Rudolf Virchow entró en esta discusión para un poquito decir que no parecía ser que esos microbios fueran los causantes de la enfermedad, sino que buscaban su hábitat natural en ese tejido afectado. Él lo comparaba, decía, igual que los mosquitos necesitan el agua estancada y putrefacta, pero no son los causantes del agua estancada y putrefacta. También dijo que si volviera a vivir, pues se pasaría toda su vida para demostrar que estos microbios no eran la causa de la enfermedad, sino la consecuencia de la misma. Él tenía la teoría celular, que quería decir que las enfermedades, ese equilibrio corporal, se producían dentro de las células. Es verdad que dentro de las células se van a producir todos los productos químicos que después van a
estar en una parte o en otra del cuerpo. Es decir, si las células funcionan bien, todo funcionaría bien. Claude Bernard es el primero que nos habla de un concepto muy interesante que es el concepto del pH. Él nos decía que el pH era el secreto para la salud. Y Rudolf Virchow nos decía que sí, que era verdad, pero que ese pH, donde tenía que estar ideal en ese nivel energético neutro que nosotros hablamos con frecuencia, era dentro de las células. Es curioso porque llevan razón, ese pH era un poquito la consecuencia de ese equilibrio interno entre los cuatro humores de Hipócrates. Ese terreno equilibrado es el que nos permitía tener ese pH. Lo que pasa es que en aquella época solamente se sabía que las soluciones eran o muy ácidas, neutras, alcalinas o muy alcalinas, pero no se sabía nada más del pH. Y es curioso que Claude Bernard ya nos hablara de que el pH era lo más importante para la salud y que Rudolf Virchow nos hablara de que ese pH, donde tenía que estar equilibrado y donde realmente era importante para que todo funcionara como tenía que funcionar, era dentro de las células. Hubo que esperar casi 30 años para que Peter Sorensen, en los laboratorios de las cervecerías Carver, nos diera ya una definición un poquito más precisa de lo que era el pH. Entonces, él nos dice que el pH era la inversa del logaritmo en base 10 de la concentración de iones hidrógeno. Es decir, dependía nada más que de la cantidad de iones hidrógeno. Si había muchos iones hidrógenos, el pH sería muy bajo, y si había pocos iones hidrógenos, pues el pH sería muy alto porque es la inversa. Pero al final depende nada más que de los iones hidrógeno. Sabéis que el hidrógeno es un elemento muy especial, es un elemento del átomo más simple que existe, con un protón y un electrón. Sabéis que solamente el 5% de la energía que hay en el universo está constituido por la materia y que de esa materia el 90% es hidrógeno. Un 9% es helio, que son dos átomos de hidrógeno fusionados uno con otro, y solamente un 1% es todo el resto de los elementos de la tabla periódica. Claro que cuando estamos hablando del hidrógeno y sobre todo del hidrogenión, de ese átomo de hidrógeno que ha perdido un electrón y se ha quedado solamente con el protón, ahí sí estamos hablando de una partícula muy especial, de la partícula material más pequeña que tiene existencia real, la más importante en todas las reacciones químicas que se producen en el cuerpo y la más abundante en todo el universo. Y ahora resulta que pasamos de esos microorganismos que pueden causar una u otra enfermedad a esa concentración de protones, que ya os comento que es la partícula elemental más pequeña que tiene existencia real. Realmente el electrón hoy día no se considera que es materia, es más energía, es decir, no, no tiene una materia que sea aceptable y es uno de los leptones que están constituidos más por cuerda de energía. De hecho, no tiene una localización precisa. Cuando hablamos de electrón ya estamos hablando de energía. Lo que pasa es que decía Albert Einstein que más que un cuerpo lleno de energía, somos energía en forma de cuerpo. Y decía Nikola Tesla que si queríamos un poquito pues entender el mundo que nos rodeaba y a nosotros mismos, empezáramos a hablar de energía, frecuencia y vibración. Y es cierto, porque el problema que tenemos es que estamos constituidos por órganos y por tejidos y por células y por hidrato de carbono y por grasas y por proteínas y por moléculas, pero al final somos átomos. Y el átomo tiene un problema, y es que si el núcleo del átomo tuviera el tamaño de una pelota de baloncesto, el electrón estaría a 30 kilómetros. Y si tuviera el tamaño de una naranja, el electrón estaría a 1 kilómetro. Y si pudiéramos captar una fotografía de nuestro cuerpo cuando todo estuviera parado, solamente veríamos una pequeña nubecilla de energía. Es decir, más del 99,99% del cuerpo estaría hueco. No estaría hueco, estaría en ese espacio que existe entre el protón y el electrón, que se considera que es un agujero negro de una densidad impresionante, 10 elevado a 98 ceros, una bestialidad. Pero es verdad que al final somos energía. Y todavía en esta época del pH, pues todavía estamos hablando de materia. Pero qué es curioso, y es que a partir de ahí, se empiezan a encontrar una serie de líquidos, una serie de papelitos Tomasol para un poquito pues identificar el pH de cada objeto. Y se encuentran que el pH dentro de la célula, esa situación en la que todas las reacciones bioquímicas tienen que producirse en condiciones de normalidad, era 7,0.
fuera de la célula 7,2, 7,4, en la sangre 7,35 a 7,45, pero dentro de las células, donde se tiene que producir ese equilibrio corporal que nos hablaba Hipócrates, esa homeostasis que nos habla Claude Bernard, esa situación en la que todo tiene que producirse normalmente y las reacciones como Dios manda, el pH era de 7,0.